La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que hablar de la economía al final del año? Nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz. Él es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, Antonio. Un placer tenerte en el programa. Buenos días a ustedes por su invitación. Buenos por días, primera doctor. vez a Telematutino. Sí. Y estoy encantado de estar con ustedes, dos figuras bueno. importantes de la comunicación social. Igualmente Bienvenido. usted, que tiene un currículum excelente en materia del área económica. ¿Cuál sería su resumen del comportamiento de la economía en República Dominicana este año? Mira, yo pienso, Ramón, que este año la economía ha moderado su crecimiento económico. Yo creo que se inicia un ciclo de moderación del crecimiento de la economía. ¿Y eso es bueno o malo, moderado? Mira, lo que ocurre... Porque la moderación se ve como algo bueno, pero en la economía... La moderación es buena en la comida y en el alcohol. Lo que ocurre es lo siguiente, Jacqueline, que la economía había crecido durante los últimos años a una tasa promedio del 6.1%, 2013-2018. Si tú incorporas el 2012 sería 6.1, pero es una tasa incluso muy por encima del crecimiento de América Latina. Es una tasa que está también por encima del crecimiento potencial de la economía dominicana. Que anda por 5.5. 5.5, no, 5.1 incluso. Entonces, eso le dio a la economía dominicana, evidentemente, una capacidad para mejorar incluso su nivel de ingreso per cápita. Sin embargo, factores externos y factores internos, para los próximos años, incluso este año se ha evidenciado la parte política, cómo ha, en cierta manera, generado incertidumbre a nivel de la economía dominicana, y eso ha moderado el crecimiento este año, que terminará con un crecimiento de alrededor de 5.1. Pero eso no significa que la economía en ese nivel de crecimiento siga generando empleo, porque ese es el concepto de crecimiento potencial. Es un crecimiento, cuando tú lo mantienes, que todavía tiene la posibilidad de crear empleos. Ahora, doctor, cuando usted dice que estamos creciendo por encima de nuestras potencialidades, cualquiera diría que es un crecimiento así, como con esteroides. Eso no está bien, entonces. No, lo que ocurre es que yo creo que la economía dominicana y la República Dominicana ha tenido un elemento importante durante los últimos años, que ha sido la estabilidad política, y eso le ha permitido tener toda una especie de establecer una serie de condiciones con respecto a otros países de América Latina, que le ha permitido un flujo importante de inversión, y básicamente en sectores que son altamente competitivos, de ventaja comparativa para la República Dominicana, como es el caso del turismo. La República Dominicana es un país que, con las características que tiene, necesita poco para crecer. Así. O sea, en el sentido de que tiene sectores, por ejemplo, de una alta demanda cuando los países rompen el techo de clase media. El turismo es un sector. Pero si se maneja bien. Obviamente, hay factores. Porque hemos tenido épocas que no se ha manejado, que esos números no nos han acompañado. Bueno, pero hay factores que yo creo que van a depender de la dinámica nacional para uno mantener esa estabilidad política. Fíjate que este año la situación por primera vez de unas elecciones primarias en el partido, en el poder, y en ese momento el más grande, generó un proceso de incertidumbre. O sea, fíjate cómo el consumo se ralentiza, o por lo menos se modera, el consumo privado, y también cómo la inversión privada también se modera. No así, tú puedes decir el gasto público, pero el componente del consumo, que es quizás el más importante dentro de la ecuación que se mide el Producto Interno Bruto, evidentemente que se modera. Y el próximo año, que es un año donde hay dos procesos pautados, dos elecciones, y con la altísima probabilidad de una segunda vuelta, obviamente que también va a ser un año parecido al año 2019. Es decir, que habrá moderación en el consumo. Habrá moderación. Contrario a lo que está pasando en Estados Unidos, que ha aumentado el consumo, y eso ha ayudado mucho a la economía. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos hay que decir lo siguiente: también la economía se modera para este año y para el próximo año. Fíjate que el año 2018 fue un año atípico. La economía norteamericana creció en la vecindad del 3%. Eso es muchísimo. Que eso es muchísimo para una economía De ese desarrollada, tamaño. claro. Y entonces eso tuvo un impacto positivo en la República Dominicana, que terminó con un crecimiento del 7.2%. Por la sincronización del ciclo económico que hay entre ambas economías. Ya. Sin embargo, este año
la economía norteamericana va a terminar en la vecindad del 2%. Y si tú le sumas eso, bueno, a lo mejor quizás mejor un poco si se llega al acuerdo en la primera etapa entre China y Estados Unidos, pero recuerda que el próximo año también hay elecciones en Estados Unidos. Y eso también tiene un efecto interno en la economía norteamericana. Es decir, y en la República Dominicana las elecciones, y más que el año que viene vamos a tener 2 o posiblemente 3. Claro, 3 procesos. Eso hace que el consumidor sea más moderado. Eso es algo muy normal. Todos nosotros... Espera a ver lo que va a pasar. Claro, todos nosotros, incluso si tú vas a hacer una inversión de largo plazo, tú pospones esa inversión. No es que tú no la hagas, pero tú la pospones. Tú dices, déjame ver cómo va a resultar la situación. Y si tú vislumbras que la situación es un tanto complicada, con más razón entonces te aguantas. Como ocurrió este año. La gente decía, bueno, pero es que yo no veo, en cierta manera, la cosa puede quedar muy empate en la primaria. Entonces ahí eso obviamente que ralentiza la inversión. Y eso va a ocurrir también el próximo año. Pero el año que viene también está el contrapeso de que el gobierno va a gastar muchísimo. Es decir, pero eso, el gasto fiscal se va a disparar. Pero eso es un componente, ese es el componente del gasto público. Pero recuerda que ahí la inversión privada, que verdaderamente esos grandes proyectos no lo lleva a cabo hasta esperar qué va a ocurrir. Que haya una definición. Claro, y también parte del consumo, vamos a decir, de largo plazo, el consumo duradero, de bienes duraderos. Todo eso se pospone, no así el gasto público. El gasto público podría incluso ser un tanto más alto en la medida que el partido de gobierno vea que la situación puede ser muy apretada. Entonces todo eso, en cierta manera, funciona la lógica política y la lógica política se impone, entonces inmediatiza la economía, de tal forma... Aunque después haya que pagar los platos rotos. Sí, exactamente. Pero déjame decirte, yo creo que nosotros hemos llegado a una etapa, la economía dominicana, una etapa que hay que hacer importantes reformas. A partir del año 2021, porque en el año 2020 eso no va a ocurrir. Y te digo eso porque ya nosotros somos un país de renta media alta. ¿Así? Y los países, no, en el sentido cómo se mide, de que tú tienes una renta que sobrepasa los $8,000, es una economía que por lo menos ya los agentes económicos han hecho conciencia de que hay que mantener un nivel de estabilidad, de precios, los grandes precios, tipo de cambio controlado, una meta de inflación que cuando tú estableces el ancla, que la gente dice, bueno, el Banco Central va a mantener una meta de un 4 más menos 1, es decir, un 5 o un 3, y se cumple, entonces eso ya le garantiza al sector privado y le garantiza a la sociedad dominicana y a los agentes económicos que hay cierto nivel de estabilidad. Pero ya eso yo creo que es un dato, se ha convertido no en un problema, sino en un dato. Hay que pasar a porque la madurez. no lo apreciamos eso, no, doctor. No lo apreciamos, evidentemente. Por eso es que digo que hay que pasar, Jacqueline, a un nivel de adultez. ¿Qué significa eso? Pero manteniendo eso. Obviamente. Eso significa que nosotros tenemos que romper con un ciclo de vida que mira cómo se expresa. Cuando un niño nace, todavía en esta sociedad, nace en un entorno de altas tasas de mortalidad infantil, para el tipo de economía que tenemos y para el tipo de crecimiento que hemos tenido nosotros. Pero si tú te vas a los jóvenes, por ejemplo, en la adolescencia, el entorno es que todavía las jóvenes embarazadas, 15, 16 años, son altas. Es un nivel altísimo. Y eso cambia realmente las expectativas de vida de los jóvenes, porque le cambia la vida. Una jovencita con 15 o 16 años que tenga un niño, le va a cambiar su futuro. Pero si te vas y te prolonga al adulto, trabaja en un entorno donde hay alto nivel de informalidad, donde hay todavía bajos niveles de salario, ese ciclo de vida, si te vas a la parte ya de los envejecientes, las pensiones que posiblemente reciban serán pensiones que no sean las más dignas. Por lo tanto, cada uno de esos elementos significan reforma. Reforma al sector salud, reforma al sector de las pensiones, de la seguridad social, reforma al código de trabajo. Y eso implica un esfuerzo importante que tiene que hacer la sociedad dominicana de negociación. Yo creo que ya nosotros pasamos de ese ciclo de estabilidad macroeconómica. Es cierto
Eso le costó muchísimo a la sociedad dominicana, le costó mucho con crisis en el año 2003, con crisis en el 1990, que eso en cierta manera llevó a mucha gente a la pobreza. Pero ya tenemos que pasar, porque tenemos que pasar a una sociedad mucho más madura. Y eso implica entre nosotros todos, los principales actores, comenzar a negociar. Mira el caso de Chile. Por ejemplo, el caso de Chile, que evidentemente disminuyeron la pobreza de un 40 a un 9%, índice de Gini relativamente bajo, pero había un malestar en la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque son sociedades que cuando están a ese nivel, que cuando tú te mides, por ejemplo, con los 24 países más ricos, que la gente dice, bueno, yo estoy en el umbral de ser rico, la gente quiere vivir como un país rico, quiere tener pensiones incluso dignas. Y todo eso se fue acumulando en Chile. Entonces, muchas veces los datos macroeconómicos no expresaban el relato de las familias. Es decir, familias que se endeudaron mucho, servicios públicos, que muchas veces cuando tú sacas a la gente de la pobreza, esa gente quiere mejores bienes públicos y de calidad. Entonces, una universidad en Chile pública le cuesta a un chileno mensualmente $400. Un servicio de electricidad a un chileno le cuesta $100. Y cuando tú calculas la mediana, es decir, el salario que divide, ¿verdad?, a la distribución en Chile, $700, eso no te alcanzaba. Y eso se fue acumulando, acumulando, acumulando. Y de repente, los datos macroeconómicos no reflejaban el relato de la familia. Familias muy endeudadas. Por eso es que a partir de determinado nivel de ingresos tenemos que hacer reformas importantes. Los actores políticos. Vamos a una breve pausa, interesantísimo ese punto de vista, doctor Antonio Ciriaco Cruz. Volvemos en unos minutos porque todavía tenemos muchos temas de interés del área de la economía porque nos falta el tema fiscal. Claro, claro, claro. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Antonio Ciriaco Cruz. Él es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en su calidad de economista de experiencia estamos analizando un poco lo que ha sido el año 2019 y los retos que tenemos como país para el 2020. Y justamente en ese propio sentido, doctor, Ramón planteaba de que no hemos hablado del área fiscal. Claro. Ya lo que antes decían que no, en términos de los candidatos y de los partidos políticos, ahora ya reconocen la necesidad de que se haga una reforma fiscal. Antes decían de que con los ingresos que teníamos, bien administrados, era suficiente. Ya están cambiando el discurso. ¿Usted piensa que es inminente de que el país se aboque a una reforma o a un pacto, sería lo ideal, fiscal en el 2020? Mira, yo pienso que el pacto está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Los pactos son difíciles, los pactos hay que construir un relato que tú convenza a la población. Y en el caso de los impuestos, no solamente en la República Dominicana, donde se ha planteado reforma fiscal, eso genera mucho, porque al final tú lo que estás haciendo en sentido general es sacando de la cartera a la gente y le saca el dinero. Entonces, ¿qué ocurre en los países donde la presión fiscal es alta? Básicamente países donde los servicios públicos se traducen en servicios públicos de calidad. Que funcionan. Y funcionan. Entonces, es difícil en un momento determinado tú decirle a la población págame más, porque eso va a generar, eso tiene un costo político. Entonces, yo creo que la ruta debería ser la siguiente, desde mi punto de vista. Mejorar la calidad del gasto, hacer un esfuerzo ahí importante, luego seguir combatiendo la evasión fiscal y luego en un tercer momento hacer una reforma, un pacto fiscal. Pero yo le llamaría un pacto social. Pero eso no se hace en un año, doctor. No se va a hacer en un año. Ni se hace en 3 meses, ni en 6. Pero hay que tener, por eso yo hablo de un pacto social. Hay que tener el tiempo para eso. Nosotros tenemos que repensar a la economía dominicana. Y el tamaño del Estado que nosotros queremos. Exacto, pero la economía dominicana aguanta que se espere ese tiempo que usted dice, que sería la ruta lógica. Bueno, porque no se puede convencer a la gente de que haga un sacrificio si no ve una contrapartida de mejora de calidad de servicios, de autoridad, de combate a la corrupción, por ejemplo, de institucionalidad, que es una demanda colectiva. No, al final realmente es una reforma institucional que tú vas a hacer.
pero siempre tenemos que generar una legitimidad. Y yo creo que hay que comenzar. Y hay que hacer un sacrificio en ese sentido. Y tú, concomitantemente mejorando, viendo los márgenes, los espacios que puede dar, por ejemplo, una mejoría en el gasto público, los espacios fiscales, no es que tú vas a eliminar, vamos a decir, instituciones por eliminar instituciones. Pero nos caería bien, ¿eh? Uno va a generar una especie de un espacio fiscal sobre la base de una eficiencia en el gasto público. Eso va enviando una señal positiva, pero concomitantemente tú vas combatiendo la evasión fiscal y vas aportando algunos elementos, puntos porcentuales, ¿verdad?, en términos de ingresos. Y yo creo luego, cuando tú hagas eso, entonces yo creo que tú estás en la capacidad de entrar al tema de la fiscalidad, porque es un tema bastante complejo, porque son... Y hemos visto en América del Sur que toman una medida económica y después que echarla atrás cuando el pueblo se tira a la calle. Claro, mira, el caso de Chile, que para la reforma educativa se planteaba una reforma fiscal, todo eso conllevó varios años de investigación y de estudios. Entonces, yo creo que nosotros no podemos tener prisa en ese sentido. Por eso, claro, eso hay que hacerlo en una ruta. Y yo creo que hay que llamar a un pacto social en la República Dominicana. Y ahí revisar el tamaño de Estado que queremos nosotros, la seguridad social que queremos nosotros, el código de trabajo que queremos nosotros, el código de salud o la mejoría en la salud. Porque aquí hay muchos temas que están trabados, ¿eh? Aquí hay muchos temas que son de reforma. Claro. Aquí hay muchos temas que necesitan recursos. Pero tú tienes que llegar a consenso con los actores. No es tan fácil. Por ejemplo, el tema de la salud. El tema de la salud es un tema tan importante, porque aquí se está gastando mucho dinero en salud, alrededor del 6%, cuando tú analizas el gasto público, más el gasto de bolsillo, más el gasto de aseguramiento. Entonces, cuando uno tiene algún tipo de dolencia, no sé, un simple dolor de cabeza, pero tú no sabes, tú vas donde un neurólogo, ¿cuánto tú le pagas a ese neurólogo? Quizás una tarifa que él te cobra 3.500 pesos, pero el seguro solamente te cubre 1.500. Tú tienes que pagar una diferencia de 1.000 pesos. Y eso es un gasto importante de bolsillo de las familias. Pero tú, aparte de eso, estás gastando un gasto de aseguramiento y entonces hay un gasto público. Cuando tú lo sumas, estamos nosotros con un 6% del PIB. Pero es un problema de que no hay una gestión de lo que está ocurriendo allí. Lo mismo ocurre con las pensiones. Las pensiones tenemos que llegar a un consenso. O sea, si nosotros seguimos prolongando y no hacemos reformas ahí, bueno, por los salarios bajos, ahí tú vas a tener una tasa de reemplazo de un 22%, una persona que gana 25.000 pesos, a lo mejor va a recibir 6.000 pesos. Bueno, eso no da. Y 6.000 pesos devaluados. Devaluado. Ahora, doctor, usted habla de que hay reformas y dentro de esas reformas y de esa sincerización, de ese ejercicio de qué es lo que queremos, algún día tendremos que afrontar el tema de las asignaciones por leyes del mismo presupuesto. Claro. Esos porcentajes que son simbólicos y que no se cumplen. Entonces, habrá que definir si se van a cumplir y si no se van a cumplir, pues buscar otra alternativa o quitarlo. Todo eso hay que definirlo. Por eso yo digo, hay que ver cuál es el tamaño del Estado que queremos nosotros. Porque tú, de forma individual, entonces todos los sectores siempre van a querer que, ¿verdad?, sacarle provecho. Entonces tú comienzas con una ruta. Aquí una vez se hizo una especie de diálogo nacional. Yo creo que hay que seguir con eso. Hay que cultivar esa cultura del diálogo, del consenso, de las reformas. Mira, no hay otra manera. Y de la sinceridad, en una democracia. Doctor, porque que si lo hace otro está mal. Bueno, pero hay que hacerlo. Porque déjame decirte, si no, entonces nos vamos a quedar en, bueno, vamos a crecer, perfecto, mejoramos el PIB per cápita, pero eso no se traduce en una mayor cohesión social en la República Dominicana. Doctor, y entonces el tema del endeudamiento, porque ya este año nosotros vamos a la barrera del 42% del PIB, claro. El sector público no financiero, cuando se agrega el resto de la Banco deuda, Central, 50 y pico, eso va a seguir. Claro. Eso va a seguir en el 20, va a seguir en el 21. Entonces, ¿hasta dónde República Dominicana puede seguir sin que se llegue a lo que ustedes los economistas llaman la insostenibilidad fiscal? Mira, hay un elemento que ha beneficiado realmente este periodo gubernamental, sin lugar a dudas. Dos variables
han sido bastante beneficiosas. Precio del petróleo, básicamente la vecindad de los $55 en promedio, y tasa de interés a nivel internacional muy baja. Eso le ha permitido endeudarse. La deuda pública, cuando las tasas de interés a nivel internacional son bajitas, no es tan costosa la emisión, pero eso genera burbuja. Hay que tener cuidado. Burbuja. Sí, claro, una burbuja. Recuerda que la crisis financiera en Estados Unidos ocurrió con una especie de crédito barato, ¿verdad?, a través de la Reserva Federal, y una flexibilización, vamos a decir, de los controles, pero crédito muy barato, y eso generó una burbuja. En el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos un problema. Nosotros no somos Japón. Japón puede darse el lujo de tener una deuda del 243%, pero Japón tiene un sistema tributario que soporta y paga eso, porque al final tú pagas eso con ingresos tributarios. En el caso de la República Dominicana, llega un momento que va aumentando el peso de los intereses, el servicio de la deuda, y te quita margen para hacer políticas públicas de inversión. Aquí se está pagando hoy más en intereses, el 3.8% del PIB, que la inversión pública que hace el gobierno, que es alrededor del 2.6%. Wow. Por lo tanto, eso le quita un margen a los gobiernos para hacer políticas públicas de inversión. Por eso que tenemos que cerrar esa brecha. Por eso es la importancia de que la deuda pública no siga creciendo a una tasa de un 10% y la economía a un 6%. Muy bien, doctor Ya. Antonio Siriaco Cruz. Brillante. Brillante debut. Gracias. Magnífico debut. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Amables televidentes, continuamos.